¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mes UP. Los saluda Fiorella Vivar y hoy vamos a conversar sobre distintos temas económicos que le importan a todos los peruanos. Vamos a hablar sobre la aprobación del retiro del 25% de las AFP. Vamos a poder conversar también sobre Reactiva Perú, sobre el bono familiar, sobre el FAEMIPE. Queremos saber todas tus preguntas, nos las puedes dejar, por cierto, aquí en las redes sociales de la Universidad del Pacífico. Y para ello hemos invitado a dos especialistas. Tenemos el agrado hoy de contar con María Amparo Cruzaco. Ella es profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico, y con Omar Narrea, él es profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, a quienes les doy un gran agradecimiento por aceptar esa entrevista con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Fío. Y para empezar un poco, quería saber cuál es su opinión sobre lo que ha venido haciendo el gobierno en estos últimos meses, en estas últimas semanas, en materia económica. ¿Lo han visto bien? ¿Creen que ha sido prudente? ¿Creen que en materia económica estamos haciendo las cosas de manera adecuada? Por favor, María Amparo, quisiera saber tu opinión sobre esto. Gracias, Fío. En primer lugar, quisiera destacar que lo más importante en este momento es la salud pública, es la seguridad, la situación de la población. Y al respecto, el ministro de Salud, el gobierno está haciendo lo que puede, pero ha puesto de manifiesto también las debilidades que tenemos en nuestra infraestructura de salud pública, que se va a convertir posiblemente en una prioridad de acción en el mediano plazo. Lo es en el corto plazo, pero debe ser claramente una estrategia de desarrollo para cuando pase esta nube. Quisiera destacar también que hay consenso entre los economistas sobre 3 áreas importantes de acción, que son, de un lado, la asistencia inmediata de socorro, de asistencia a la población. En segundo lugar, las intervenciones tanto de política fiscal como monetaria para poder evitar que la economía continúe paralizada y decreciendo. Y en tercer lugar, ya después de estas 2 intervenciones, los planes de reactivación. Pienso que el gobierno está tratando de atender los primeros 2. ¿Y tú, Omar, cómo has visto lo que ha venido haciendo el gobierno en esos últimos? Sí, bueno, Fiorella, muchas gracias. María Amparo, un gusto. A todos saludos. Yo lo veo en el contexto de que todavía nos estamos encontrando en un periodo de emergencia. Entonces, todos los peruanos, las autoridades, los distintos policy makers están viviendo con algo nuevo, ¿no? Y algo nuevo que se está propagando incluso hasta las regiones en estas épocas. Entonces, la certidumbre de cuánto va a durar esto no es claro. Por lo tanto, precisamente lo que dice María Amparo de entrar en la etapa de reactivación no está, digamos, 100% definido, en tanto todavía estamos viviendo la atención de todas las personas para poder, digamos, superar la emergencia, ¿no? Entonces, de nada sirve, digamos, pretender un escenario que todavía no se da del todo tipo, ¿no? Regiones están enfrentando ya altas tasas de mortalidad, por ejemplo, incluso Lima, y se están dando nuevos puntos de contacto que gracias a las pruebas están dando como conocer que eran importantes, ¿no? Ayer recién salió el dato de que habían 160 conectados en el mercado de Coyique, que era un mercado que funcionaba normal. Entonces, frente a eso nos estamos dando cuenta que todavía estamos en una época de alto, digamos, prioridad en términos sanitarios. Y hasta que no controlemos esto, y no implica solamente la estrategia de la frontera, sino sumar algunas intervenciones adicionales, ¿no? Por ahí, digamos, esta intervención primera del contexto, ¿no? Todavía estamos en la etapa de emergencia. Por supuesto. Y hay un tema súper importante que nos están haciendo muchas consultas, sobre todo en redes sociales, para hacer un panorama general un poco de lo que ha pasado en estas últimas horas, en realidad, ¿no? Sabemos que el gobierno está tomando un camino, María Amparo, y el Congreso está tomando otro camino, ¿no? En un primer momento el gobierno dijo, ok, pueden retirar 2.000 soles con ciertas restricciones, y ayer mediante un decreto de urgencia dijo, ok, se puede retirar 3.000 soles, entiendo yo, adicionales a los 2.000, ¿no? A lo largo de 3 meses, miles de mayo, junio, julio. Sin embargo, hoy en la mañana, el Congreso aprobó la norma para retirar el 25% de nuestros fondos con un máximo de 12.000 soles, ¿no? El Congreso está insistiendo en esta norma, que obviamente
hay que reglamentarla, ¿no es cierto? Que sea un trabajo del MEF, ¿no es cierto? Y que va a pasar tiempo, van a pasar meses hasta que esto se reglamente. Mientras tanto, muchas personas van a poder sacar sus 3.000 soles de su fondo, porque esto es, entiendo yo, universal, ¿no? Es para todos. Primero, tu opinión, María Amparo. No sé si estés tú a favor o en contra de lo que está haciendo el Congreso, o si hubieras preferido que se mantengan en los 2.000 soles que dio el gobierno al inicio, o en los 3.000 soles que dio ayer en la noche. Y lo otro es, ¿qué podemos hacer ya que ya se aceptó, ya se pueden sacar los 3.000 soles que dijo ayer el presidente Vizcarra? ¿Qué podemos hacer nosotros como aportantes? ¿Deberíamos sacarlo o no? ¿Cuáles son tus opiniones? Ya, Fío. Son varias preguntas. Entonces vamos a empezar, en primer lugar, por esta aparente desconexión que ha habido entre, de un lado, el gobierno da un gesto y autoriza que los afiliados puedan retirar hasta 2.000 soles de sus fondos de pensiones. Yo creo que eso se hizo en el marco de poder permitir que las personas atiendan sus necesidades inmediatas de consumo, de gasto, en vista que podrían haber perdido el trabajo. Luego eso se extendió, ya no solamente era para personas que habían perdido el trabajo en los últimos 6 meses, sino que se comenzaron a dar concesiones, ¿no?, para el uso de esos 2.000 soles. Y luego, desde un inicio, el Congreso estaba muy interesado en presentar una propuesta de reforma que permitiera retirar el 25%. En esos altos y bajos, en efecto, el día de ayer, el gobierno, una vez que ya le mandaron la propuesta de ley, el gobierno concede nuevamente en que las personas, los afiliados, puedan retirar 3.000 soles en adición a los 2.000 en sucesivos meses. Son retiros mensuales. Uh-huh. Y luego no objeta la propuesta legislativa y, en consecuencia, el Congreso lo aprueba hoy día a las 8 de la mañana. Entonces, yo quisiera hablar de 4 impactos, en primer lugar, de esta medida. El primer impacto es el impacto familiar. Claramente, las personas ahora, los afiliados, tienen la prerrogativa de retirar el 25%. Y lo van a hacer aquellos que requieren la liquidez. Tenemos que considerar que muchos afiliados no van a tener por encima de las 3 o de las 4 unidades impositivas, ¿no?, porque sus fondos son pequeños. Entonces, ese 25% que tiene un tope, ¿no?, hay un porcentaje, un número grande de afiliados que va a retirar todo y se suma a los 2.000. No es claro qué va a pasar con los 3.000 porque no está dentro de la ley. En la ley que acaba de pasar el Congreso se dice que hay que descontar los 2.000 si es que ya los han retirado. Entonces las personas van a utilizar esto para pagar deuda, para pagar pensiones, para alimentos, para ayudar a sus familiares. Pero de otro lado, están rescatando un ahorro a un descuento que puede ascender al 20%. Es decir, no es el momento, Fío, para retirar tu fondo, porque en este momento vale menos, es ahora mismo, de lo que valía hace 1 año y medio. Pero si el monto no es muy grande, uno puede aceptar la pérdida y retirar ese dinero a un descuento porque tiene una necesidad muy urgente. ¿Cuál es el problema? El problema es que te estás quedando sin un ahorro previsional para cuando te retires. Estás mermando el ahorro que tenías, entonces vas a derivar una pensión más pequeña, si es que aún dejas fondos ahí, y en el caso de aquellos que retiren todo el fondo que tenían, van a tener que empezar de cero. Y si empiezas de cero a los 45 años o a los 48 años, en realidad solamente tienes 15 años más para ahorrar. Entonces, cada una de las personas tiene que pensar en las ventajas y desventajas de esa decisión. En mi opinión, si tienes necesidades imperiosas,
probablemente una deuda muy grande a una tasa de interés excesiva, probablemente sea una buena idea retirar el 25%. Pero si ese no es el caso, entonces no lo retirarías. Pero voy a seguir ahora con el segundo impacto, y es el impacto de esta medida sobre la industria de las AFPs y sobre las industrias de las compañías de seguros. Mira, ese 25% sumado a los 2.000 soles más los 3.000 soles, ya estamos hablando, como lo ha dicho, me parece el día de hoy, Luis Miguel Castilla, asciende al 33% del fondo si la mayor parte de la gente lo retira, del fondo administrado por las AFPs. Entonces, esto más el 95%, que es una ley anterior de hace varios años, que mucha gente lo retira cuando cumple 65 años, o también a través de reja, cuando han sido desempleados a los 50, más el 25% que ya se permitió antes para la compra, la adquisición de tu primera vivienda. Todo lo que esto está haciendo es está desvirtuando un pilar de nuestro sistema previsional, que es el subsistema de las AFPs. Y también las AFPs, vamos a ver cómo van a sobrevivir después de esta situación. Ellas, su rentabilidad se va a ver afectada, obviamente, cobran un porcentaje sobre el fondo que administran, y en realidad está cuestionando a todo el SPP. A mí me parece que tanto los 2.000 soles, los 3.000 soles, el 25% de ahora, el 25% de vivienda, el 95% cuando cumples, todo eso pone en tela de juicio la sola existencia de esta industria y de la industria complementaria de seguros. No, podemos venir y regresar sobre esto después. El impacto financiero que tiene este 25% a nivel macro. Las AFPs se van a ver en la obligación de liquidar inversiones en el exterior y traerlas a fin de poder honrar los retiros de sus afiliados. Esto significa, ¿no?, la venta de inversiones, y eso va a generar un incremento probablemente en las reservas internacionales del Banco Central de Reserva. Y también lo que va a suceder es que tenemos que ver qué es lo que las personas que retiran su 25% van a hacer con esa liquidez, ¿no? La van a mantener en el sistema bancario, van a comprar. Hay una serie de procesos de tipo financiero, bancario, que van a generarse y que sería bueno observar. En este momento no sé exactamente cuál puede ser, cómo puede desencadenarse toda esta cadena, pero ahí van a haber implicancias que son importantes. Y finalmente, es el impacto sobre la equidad del sistema previsional. Los afiliados a las AFP podrían contar con esta liquidez, pero los afiliados a las ONP no. Y estamos hablando de 1.5 millones de personas que tampoco no tienen esa capacidad. Y no tienen esa capacidad porque es un sistema completamente distinto. Entonces, para resumir, hay la implicancia para la familia, y vale la pena que saques o no saques tu 25%. Hay implicancias para las propias AFPs, van a ser sostenibles en el largo plazo, después de tener que pasar por tantos, entre comillas, golpes. ¿Cuál es la implicancia financiera macroeconómica de traer esos recursos nuevamente al Perú? El posible incremento en las reservas internacionales, cómo va a producirse la intermediación financiera en el futuro, y finalmente, cuáles son las consecuencias de equidad. María Amparo, lo siguiente que tendremos que hablar ya es sobre una reforma del sistema total de pensiones, ¿no? Pero vamos a dejarlo eso para más adelante, porque tengo algunas dudas también sobre los dos. Ahí tenemos a Reactiva Perú, ¿no es cierto? El Poder Ejecutivo creó el 3 de abril pasado el programa llamado Reactiva Perú, mediante el cual el Tesoro Público entregará una garantía de 30.000 millones de soles para financiar empresas afectadas por esta emergencia sanitaria. Tenemos algunas dudas sobre eso, así que quisiera que me ayude con eso Omar. ¿Cómo funciona el programa Reactiva Perú? ¿Cómo está funcionando?
o cómo va a funcionar en todo caso. Por favor, Omar. Hola, Fiorella, ¿qué tal? Reactiva Perú es una política, parte de la política económica del gobierno para apoyar precisamente a las empresas, ¿no? Porque una de las ideas económicas debajo de todo esto es que si no hay liquidez, se rompe la cadena de pagos. Entonces, cada vez va a haber demanda de menos empresas conectas o va a haber más desempleo. Entonces, una manera es aliviar este periodo en el que las empresas no tienen ingresos, ¿no? Porque de un día al otro, las empresas han dejado de tener ingresos. Entonces, este primer, digamos, fin de mes no había claridad acerca de cómo vamos a financiar, por ejemplo, a este tipo de empresas. Entonces, Reactiva Perú ha salido en el horizonte como una especie de puerta para las empresas para que puedan adquirir créditos y de que esta manera puedan revitalizar su capital de trabajo. Como política ha sido una política muy importante por el monto, tú has mencionado, 30.000, no es un experimento, nada pequeño, y de hecho en la región latinoamericana ha sido aplaudida como una de las herramientas más fuertes de todos los países, que ha demostrado la seguridad económica de nuestro país. Eso es bien positivo porque las empresas toman como que el gobierno es capaz de tirar, digamos, más allá que un salvavidas. Hay que también ponerlo un poco en el contexto de que esto se aprueba más o menos en el 3 de abril y ahorita estamos en el periodo en que ya se están los bancos empezando bueno, hace poco, esta semana, empezaron a hacer las subastas de los fondos. Y se ha superado un primer nivel de duda que existía fuertemente, que era acerca de la tasa, ¿no? Uno de los grandes problemas que se veía estos fondos era si iban a cobrar los bancos la misma tasa que el sistema bancario normal o dado a que ha sido subsidiado, proveído por los fondos del Banco Central y la tasa iba a bajar, ¿no? Entonces, gracias a una discusión, se ha logrado que, digamos, se alineen las expectativas y se esperan tasas no mayores del 3%. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora viene el rol en que las empresas le han pedido a los bancos usar esa línea de crédito para préstamos que aplican hacia ellos, y para eso tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, ya tener un papel en el sistema financiero, es decir, ya tener una línea de crédito y poder pedirle a su banco normal con el que ya tiene una relación el acceso hacia la línea de créditos de Reactiva Perú, ¿no? Y ahora a las que ya les han dado un go, les toca a COFIDE aprobar si estos fondos efectivamente se les va a dar, ¿no? Entonces, esa es la mirada en este momento, pero en contraparte hay que ponerlo que no es un fondo que afectaría a todas las empresas, porque precisamente la tasa de bancarización o de uso de préstamos por parte del sector empresarial es muy bajo, ¿no? Los datos indican que más o menos solamente el 8%, me parece, de microempresas son las que acceden a los sistemas bancarios formales, ¿no? Entonces, frente a eso, uno está diciendo, bueno, hemos usado bastantes fondos, 30.000, a la fecha se han otorgado líneas de crédito para los bancos por 8.000, pero la pregunta es, ¿eso va a alcanzar para las empresas, microempresas particularmente y pequeñas, o va a alcanzar más para las pequeñas y las medianas? Entonces, anticipándose a eso, el MEF ha reforzado un nuevo fondo, que de hecho se llama el Fondo de Apoyo Especial para las Microempresas, donde hay distintas condiciones, y esas condiciones, por ejemplo, permiten que exista un nuevo actor con más poder de prestar, que son las cajas, ¿no? Porque con las cajas, digamos, hay una relación más cercana de las microempresas y son un canal que puede permitir una evaluación más rápida y bajo este criterio las empresas obtener acceso al crédito, no por el primer canal de Reactiva Perú, sino por el canal denominado FAE. Omar, el Reactiva Perú, a ver, has explicado un poco cómo acceder a este crédito, pero yo tenía varias consultas ahí porque tengo amigos que han ido, por ejemplo, para acceder tienes que ir a tu banco, ¿no es cierto? Y lo que no se entiende muy bien es cómo sacan el monto que te va a dar el banco, ¿no? Por ejemplo, el otro día fue una persona y le dijeron, ok, es sobre tus ingresos de todo el año, o sea, sobre los 12 meses, eso lo dividimos entre 12 y eso es lo que se te da.
Entonces, por ejemplo, a una persona le dijeron que te vamos a dar 4.000 soles. Entonces, esta persona viene y me cuenta, ok, pero 4.000 soles, ¿en qué me puede ayudar 4.000 soles de aquí? Por ejemplo, si yo tengo una peluquería de aquí hasta diciembre, porque no van a abrir las peluquerías, o por lo menos eso es lo que ha dicho el gobierno hasta el fin de año, ¿no? ¿En qué me va a ayudar a mí estos 4.000 soles? O sea, ¿cómo están calculando el monto y si realmente este monto es significativo? Claro, lo que tú dices es totalmente cierto, ¿no? Los montos a prestar por empresas no son infinitos y de hecho los criterios para que alcancen son o un mes de tus ingresos en promedio, exactamente lo que tú has contado, o 3 meses del pago de salud. Y en promedio y en la práctica para asumir va a ser un mes del pago de los ingresos mensuales, ¿no? Entonces, eso nos enfrenta a una realidad que ha sido muy comentada por distintos economistas. Quizás el fondo del ingreso más lo que le va a permitir es asumir sus deudas, su pago de personal, que seguir, digamos, operando en el futuro. Entonces, yo lo que quiero acá notar es algo importante, ¿no? Dado que todavía nos enfrentamos a una incertidumbre, este fondo puede introducir ajustes, y es algo natural como que está ocurriendo en otros países. Entonces, lo que ha pasado, por ejemplo, es que ya están discutiendo esto del monto, o precisamente la tasa de interés, que también fue un cambio gracias a las nuevas herramientas que se impusieron como las subastas, para precisamente cumplir el objetivo, porque el objetivo no es hacer un fondo y que la plata se quede dormida, ¿no? Sino es hacer un fondo y que esta plata lleve digamos, a los balances de las empresas y se pueda pagar con al menos un periodo de gracia de 12 meses y durante 3 años. Entonces, el monto precisamente consiste en un ajuste que se debe venir de parte de la política económica para que esto, digamos, funcione, ¿no? Tomemos en cuenta que todavía se han... esta herramienta no es tan automática, o sea, acuérdense que el 3 de abril se sacó el fondo, fue una buena expectativa, pero recién hace una semana han empezado las subastas y ya estamos en un periodo en que los COFIDE está aprobando los créditos y empiezan ya las empresas a tener dinero, ¿no? Entonces, acuérdense que también el gobierno está aprendiendo, como en los proyectos sociales en los que hubo un bono número 1 y luego bono número 2, probablemente existen ajustes en el camino, siempre, sobre todo sin perder de cuenta el objetivo, ¿no? El objetivo es no perder la cadena de pagos y, digamos, reforzar las necesidades de las empresas. De acuerdo, Mar. A ver, tengo preguntas sobre este tema, la vamos a dar más adelante y también invitamos a todos los que nos están viendo a dejar sus consultas. Estamos hablando sobre las AFP, Sistema Privado de Pensiones, sobre Reactiva Perú, el FAEMIPE, y ahora yo quisiera conversar con ustedes sobre el bono familiar. ¿Es una medida acertada, el bono familiar universal? ¿Quiénes serán los beneficiados y cómo se llegará a ellos? Quisiera empezar con María Amparo. El bono familiar universal es una medida muy importante y yo estoy de acuerdo con ella. Es precisamente el tipo de transferencia temporal que se encarga inmediatamente de mantener la integridad física alimentaria de las personas y en consecuencia responde a la primera intervención, que es la intervención de asistencia o de socorro en vista de COVID-19. Ahí como me parece que Omar estaba refiriéndose a Reactiva y cómo se está aprendiendo, ¿no? Progresivamente, yo creo que el gobierno con estas transferencias temporales también aprendió, porque primero limitó esta transferencia a un sector de la población y progresivamente fue modificándolo hasta que ahora es universal y el propósito es que llegue al 75% de los hogares del Perú. Y se rescata o se excluye a un 25% porque se estima que en esos hogares todavía hay personas que están empleadas. Yo quisiera enfatizar que el desempleo ha caído en un 40% y el empleo formal se ha reducido en cerca de 600 a 800.000 personas. Esto es un fuerte golpe en el mercado laboral y un empobrecimiento repentino de los grupos más vulnerables y de los grupos que ya eran pobres es un golpe aún más fuerte. Y es por esa razón que nosotros hemos visto y es muy preocupante cómo las personas han estado saliendo
a los mercados abiertos en las zonas de menores ingresos relativos a fin de emplearse, de vender algo para poder comer. Y hay familias que han podido alcanzar 2, 3 soles para dar de comer a una familia de 3, de 4 personas. Entonces, personalmente, si yo tuviera la capacidad, yo continuaría con estas transferencias. Yo las denominaría todavía temporales, pero las extendería. O sea, primero empezaron con 380, después repitieron y no se está hablando de más, ¿no? El gobierno ha dicho que está dedicando 5.000 millones de soles para este fin. A mí me parece que se va a tener que expandir. Yo creo firmemente que es muy importante que la gente pueda comer. Leíamos en los periódicos los resultados de una encuesta que decía que más de la mitad de la gente consideraba que le tenía más miedo a morirse de hambre que morir del coronavirus, ¿no? del virus. Ahora bien, también es importante, conjuntamente con obtener el cash para poder hacer una adquisición, que los alimentos lleguen a destino, ¿no? También hemos visto el problema que hubo con estas canastas familiares que fueron distribuidas, que en algunos casos no llegaron, que en otros casos algunas familias resultaron más beneficiarias que otras por sus conexiones, ¿no? Con los jefes, con las cabezas de distritos, son 1.874 distritos. Y también la penosa, hubo un reportaje sobre personas que recibieron enlatados con gusanos, ¿no? O sea, que no haya un control de calidad mínimo me parece una situación terrible. Entonces, en realidad, lo que también se debería procurar inmediatamente es poder agenciar mecanismos, sistemas de distribución y de organización de las bases a nivel familiar, comunitario, para que se organicen ollas comunes, etcétera, para poder asistir a personas en necesidad. Me parece que una de las preguntas que habías tenido, Fido, antes, que habías compartido conmigo, era sobre si se estaba realizando un mapeo apropiado de las personas vulnerables, si es que el uso de la información del censo era efectiva. Y al respecto, yo creo que la cabeza del sector de MIDIS está haciendo un esfuerzo sobrehumano y uno ve que están agotadísimos tratando de generar esta plataforma de COVID, ¿no? El padrón COVID que está permitiendo identificar a las familias vulnerables. Están haciendo cruces con RENIEC, con DNI, con zona de residencia, con información que el MIDIS tiene de sus programas sociales, etcétera, a fin de poder identificar. Finalmente, yo quisiera decir que felicito al gobierno por haberse movido de un enfoque de focalización a un enfoque universal, porque dada la magnitud de esta crisis que estamos viviendo, en realidad es mejor pecar por exceso que por defecto, y es mejor que se universalicen algunos programas y que se mantengan así universales, yo creo, por un par de meses. Yo no creo que esto mejore en mayo. A mí me parece que se tiene que tomar conciencia que se va a requerir mantener estas transferencias, y yo espero que así sea, y también hacer la conexión, como dije antes, con la distribución alimentaria. Perfecto, María Amparo, muchas gracias. Omar, te haría la misma pregunta, pero me genera una consulta adicional, lo último que ha dicho María Amparo sobre que se debería expandir este bono, ¿no? Que la crisis todavía va a continuar por un tiempo, así es que se debería expandir el bono. ¿El gobierno o el Estado tiene la suficiente capacidad económica para poder expandir este tipo de bonos? Y en general, ¿tú qué opinas sobre los bonos que ha estado dando en estos últimos meses? Sí, la última discusión que ha llevado Amparo es muy importante, y las preguntas como la que tú señalas también, ¿no? El financiamiento de este grupo que todavía no está cubierto, o de esta cantidad tan importante de la población. Pero también hay que entenderlo desde el punto de vista de las consecuencias de lo mismo, ¿no? O sea, las consecuencias de no cubrir este grupo. En el caso de Reactiva Perú, por ejemplo, queda claro que no alcanzan las empresas pequeñas, ¿no? Otra vez 5% de las empresas
son las que acceden al sistema bancario y por lo tanto son la población objetivo de Reactiva Perú o del fondo, ¿no? El fondo es un poco más ágil e intrépido para llegar a esas MIPES, pero estamos dejando de lado más o menos, no sé, pues en número de millones de microempresas, unas 6 millones de microempresas. Y el perfil de esas microempresas son unidades con 2, 3 trabajadores familiares y que, digamos, informalmente tienen un empleado por hora, ¿no? Entonces, alejarlas sin actividad económica o sin una fuente de ingresos, sufren, digamos, no un embate como cualquier persona que tiene un contrato salarial, sino están de patitas en la calle, están enfrentando la pobreza, están enfrentando el hambre. Y de hecho, cuando uno analiza este tema de los caminantes que están volviendo a las regiones, es parte de este fenómeno de las microempresas que digamos, recogían la mayor porcentaje de población laboral del Perú y que ahorita no tiene actividad y más o menos ya sacó este análisis que nosotros tenemos en nuestra cabeza con estadística, que básicamente ha llegado a la conclusión, esto no se va a arreglar en 3 meses, ¿no? Frente a eso, vuelvo a mi región, donde tengo una red de contactos donde al menos voy a poder tener alimentación, una casa, una vivienda, pero digamos, otra vez, en un contexto de emergencia sanitaria, en un contexto de pandemia, no es tan fácil como volver, ¿no? Puede llevar a un, digamos, impacto súper alto de la enfermedad en ciertas regiones. Entonces, la pregunta no es cuánto nos costaría hacer algo, ¿no? Sino, en verdad, cómo nos organizamos, cómo buscamos financiar estos issues que están surgiendo en el camino y que, como se reconoce, nadie puede haberlos previsto porque son dinámicas nuevas en este país, y buscar formas inteligentes de financiarlo, ¿no? Buscar no solamente depender del sector público, sino del sector privado, sino también de la cooperación de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Yo lo que pienso es que ahí, por ejemplo, falta un fuerte brazo de un programa humanitario, ¿no? Un programa humanitario que lleve precisamente este periodo de 3 meses de pensar de cómo evitamos golpes, ¿no? Sobre las personas más vulnerables y alivianemos, digamos, los efectos que puede generar la enfermedad y propagarse a través de estas personas que están volviendo o incluso en Lima, ¿no? Ahora, hay todo un problema con el bono familiar porque precisamente las personas que se están yendo a provincias, algunos tienen DNI con Lima. Entonces, ¿cómo van a hacer para cobrar su bono, ¿no? Entonces, el gobierno va a tener que buscar una forma creativa de poder llegar. Algunos dicen, sí, que el ejército vaya de puerta en puerta y deje el bono familiar. Vamos a tener que buscar alguna forma creativa porque no todos estamos en las mismas condiciones, ¿no es cierto? Así es. Fío, yo quisiera, podría desarrollar una idea que ha compartido Omar. Por ejemplo, a mí me parece muy importante y yo no he querido decir que estoy enfatizando una medida paternalista, de entrega, ¿no? De reparto, no. Yo lo que estoy diciendo es una situación de emergencia y la gente literalmente se puede morir de hambre y mucha gente sí está regresando a sus provincias. Y yo creo que sus provincias pueden tener mejores capacidades incluso. Y nuevamente aquí, comentando sobre las cadenas de valor, es importante que se apoye entonces a las zonas rurales, a los agricultores pequeños de subsistencia, ¿no? Con fertilizantes, etcétera, con formas de transporte para poder retirar la producción agrícola que ellos tienen y traerlas a los centros urbanos donde pueden ser vendidos y comercializados. Entonces, no se trata solo de transferencias, se trata transferencias se trata de un plan de coordinación, donde sostienes el consumo y la demanda y donde también apoyas a la producción. Hay cerca de 3 millones de familias, hogares que viven en las zonas interandinas, en los valles, y a mí me parece que también es momento de apoyar y posiblemente se puede incluso elevar la productividad agrícola en el país como una nueva forma de integrar a ese sector rural, marginal, a la economía nacional. Pero precisamente
al sostener el consumo de las familias, puede generar la demanda para que los mercados se desarrollen. Eso era algo que quería enfatizar, porque y no se trata de entregar dinero. Y Martín Vizcarra dijo algo un poco contradictorio el otro día, que era, no se vayan, por favor, a sus provincias de origen si su DNI tiene una residencia en la ciudad de Lima. Los vamos a buscar ahí para entregarles sus 300 y pico soles y ustedes no van a estar. Entonces era como que, no sé si escucharon, pero ahí yo dije, uy, acá hay un cruce de señales encontradas, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar. Creo también que a veces la magnitud de los problemas rebasan la capacidad de liderazgo y de organización que tienen. Me parece que se debería convocar a un número más grande y hacer que participe organizaciones de base, las distintas iglesias, cómo se habían organizado la distribución de programas sociales a nivel local, descentralizado. O sea, permitir que haya una movilización más grande con capacidad de ejecución. Creo que a veces, por ejemplo, ahora hay recursos, hay, el gobierno, tenemos ahorro fiscal, ha habido endeudamiento, y hay la capacidad del gasto. El gasto fiscal corriente se ha elevado notablemente. Entonces, ahora recae en la capacidad de ejecución de la sociedad, el poder empezar o pasar de la fase 1, que es esta de asistencia inmediata por la crisis y por la emergencia, al sistema 2, que es ejecutar las intervenciones. Y poco a poco empezar a movernos hacia la fase 3, ya de reactivación y una oportunidad de reconstrucción, ¿no? Una visión ya de país, de economía, de mediano o largo plazo. Claro, es un tema de tener empatía con los peruanos que están regresando a sus regiones, es porque tienen una necesidad, porque hay gastos de vivienda, gastos de alquiler, gastos de otras, de cosas de apoyo. Omar, yo te consultaba también sobre qué medidas ingeniosas podría tener el gobierno para poder ayudarlos o que llegue este bono familiar a ellos también. Sí, lo que dice Amparo sobre el tema de no te vayas porque tienes un DNI en otra zona, refleja un poco que el gobierno está echando mano a sus instrumentos tradicionales, que sirven para situaciones normales, incluso para esta, pero que precisamente en la realidad nos está enfrentando a cambios, ¿no? O sea, yo diría que una medida es precisamente no reducirse a nuestro status quo administrativo para enfrentar este problema. En la medida que nosotros abrimos un nuevo set de posibilidades, podemos precisamente quizás mejor enfrentar el problema, ¿no? Lo que están haciendo, por ejemplo, me cuentan en Trujillo, las empresas agroexportadoras es ellas mismas comprarse las pruebas. Literalmente ellas están comprándose las pruebas y ellos van a hacer los test de descarte y van a tratar de tomar políticas, ¿no? Incluso están hablando de ciertos campamentos, limitarlo para las personas que estén en cuarentena, etcétera, porque ellos saben que necesitan trabajadores, ¿no? En el futuro, en tiempo T+1, T+2, y por lo tanto ellos pueden tomar un rol, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si abrimos las puertas y decimos, oye, ¿quién puede hacer algo y quién tiene una idea y un plan concreto? Quizás son menos las alternativas, ¿no? Y son más concretas los pasos, y de esa manera se puede lograr siempre en el marco del objetivo, ¿no? De salud pública y de prosperidad y de evitar, digamos, la pobreza, buscar soluciones, ¿no? En ese sentido, yo siento que Reactiva o el plan del gobierno ha recaído mucho en lo macro y en lo, digamos, o en el canal bancario tradicional, pero lo que le falta es un canal humanitario, que en verdad la tarea es humanitaria, pero le falta, digamos, una estructura humanitaria empresarial también, ¿no? Y para eso hay que, digamos, el gobierno tiene que extender su fuerza de delivery, por ejemplo, bien a las municipalidades.
A la municipalidad se le han dado 300 millones para comprar alimentos. Pero en verdad esos 300 millones son insuficientes. En verdad sabemos que muchas no van a cumplir esa labor por ciertos distintos problemas de corrupción hasta inoperancia, o hasta que en esta etapa de emergencia las personas que trabajan en el municipio son el personal de limpieza y el personal de fiscalización, digamos, de la seguridad, pero no las personas que hacen las labores de desarrollo económico. Entonces el gobierno podría, digamos, incluir, digamos, una actividad para fortalecer a los municipios con metas específicas para que cumplan, digamos, las tareas que están pendientes y son urgentes, ¿no? Yo he escuchado, creo que he leído por ahí, porque no se le ha escuchado mucho este tema de que se va a inyectar a través del plan de incentivos municipales a los municipios ciertos recursos para que cumplan precisamente las tareas de esta atención de la emergencia. Eso me parece genial, ¿no? O sea, porque realmente vamos a incentivar que se mueva la maquinaria y muchos municipios realmente se están tomando esta labor, ¿no? Por ejemplo, ir al mercado, limpiar, evitar los tugurios, la supervisión. O sea, me parece perfecto darle dinero para esas funciones, ¿no? Es generar un ambiente importante. Pero también hay una labor que tiene que ver, desde el punto de vista de las municipalidades, que es la gerencia de desarrollo social y económico. O sea, son las que impulsan las políticas económicas, ¿no? Si uno quisiera abrir un mercado, digamos, más en un espacio público como la Chacra de la Olla en cualquier municipio, no lo puede porque esos equipos del municipio no están trabajando, ¿no? Entonces, ya el gobierno tiene que pensar en que hay que activar ciertos brazos, facilitarle recursos y de esa manera, digamos, mejorar el perfil económico, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los delivery, ¿no? Oye, parte de la reactivación es permitir el uso de los restaurantes, pero el delivery necesita un espacio para parquear, necesita seguridad para que cuando deje su moto o su bicicleta, alguien esté ahí supervisando que no se lo van a robar o que, digamos, se está parqueando en un espacio específico. Por ejemplo, estas funciones tienen que ver, sí, con urbanismo, pero también con desarrollo económico local. Entonces, pienso que el gobierno tiene que, así como está haciendo, digamos, juntas de expertos en temas de reactivación, también en servicios públicos, ¿no? Para hacer cambios normativos. Felizmente el ambiente de de un estado de emergencia permite hacer estos cambios, pero hay que hacer una lista de qué cosas se pueden permitir, ¿no? Por ejemplo, si una empresa no es formal, como la mayoría de microempresas, pero sí tiene su permiso de la municipalidad, hay que tratarlo como formal, ¿no? A través de ese canal hay que impulsar, digamos, que se formalice más y que pague más, ¿no? Mal haríamos que la municipalidad actúe en status quo y te diga, tú eres una cafetería, tú no puedes vender comida, ¿no? En esta etapa nos vamos a trabajar más. Felizmente yo creo que hay buenas iniciativas, que quizás en este barullo político uno se pierde, pero existen, y creo que hay que darles un 5X de impulso, ¿no? Hay un programa que se llama Tu Empresa del Ministerio de la Producción, que por ejemplo ha convocado a todas las bodegas y las ha puesto un portal, ¿no? Y en ese portal ya la gente sabía dónde iba a comprar, y incluso se podía hacer delivery, ¿no? Para evitar, digamos, el contacto de ir al mercado. Entonces, permite el efecto de evitar aglomeraciones. ¿Qué es lo que ha permitido esta plataforma también? Que el Ministerio de Producción gestione con proveedores de tecnología como medios de pago de POS, ese tipo de cosas, para que le reduzca los costos del alquiler de esos servicios y puedan adaptar tecnología, ¿no? Entonces, digamos, algo que no se ha hecho normalmente, que ha sido impulsar las asociaciones, lo está comandando una oficina de producción. Yo creo que así como se está haciendo en bodegas, se podría hacer no solamente en restaurantes, sino también en panaderías, en cafeterías, en mercados, ¿no? Para identificar cuáles son sus problemas de productividad. Y ya no solamente pensar en, oye, hay que darle una ayuda de 1 mes o 2 meses, sino, oye, en este año, ¿cómo fortalecemos este mercado del centro de Lima, que lo cerraran 6 meses, de 12 meses, tenga el componente de gasto para que pueda arreglar sus tuberías, sus sistemas de desinfección, digamos, del uso del oxígeno, etcétera, para que sean lugares que realmente puedan, de una manera saludable, ayudar a la competitividad de sus empresas, ¿no? Y yo quisiera adicionar al respecto una idea.
Me parece que Omar está dando muchos ejemplos sobre la importancia de pensar de una manera más racional, más inteligente, más coordinada sobre la expansión de los servicios, sobre qué servicios van a venir primero, sobre cuán productivos son. A mí me parece que esta también es una oportunidad de amarrar esa idea y esas iniciativas a las inversiones en infraestructura pública, que son súper importantes y necesarias para que precisamente se eleve la eficiencia y la efectividad de las cosas que hacemos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que deberíamos estar invirtiendo en mejorar toda la infraestructura vial, ¿no? Dentro de las ciudades habría que reparar, volver a hacer para que no sucedan los fiascos de los desagües que se rompen, etcétera, ¿no? Entonces, este sería un momento justamente ideal para que estas organizaciones a nivel distrital y las municipalidades que puedan combinarse con las municipalidades vecinas y decidan de qué manera van a o deberían de mejorar la infraestructura que tienen. Toda la infraestructura vial, la conectividad para que tengamos Wi-Fi en todas partes, es una oportunidad para que de verdad que tuviéramos en Lima, ¿no? El Wi-Fi, para que no tengamos que pagar Wi-Fi aparte, sino que ¿por qué no podemos generar lo que sucede en otras ciudades donde tú tienes el Wi-Fi cuando llegas, ¿no? No tiene que ser a toda la ciudad, pero sí pueden ser por distritos, porque eso ayuda mucho a la juventud, a los niños, para que puedan acceder con sus computadoras a la información y a la educación. Tenemos que ser mucho más intencionales en la educación de los niños, niñas, jóvenes, y también reorientar lo que son las capacitaciones hacia capacitaciones más tecnológicas y cómo estas se pueden empatar mejor con el mercado laboral que nosotros queremos para un país como el nuestro, ¿no? Como el Perú. Turismo, desafortunadamente el turismo no es una de las actividades que va a ser la última en reactivarse. Y a pesar que nosotros tenemos a Machu Picchu y tenemos maravillas, tampoco no teníamos las actividades y el empleo en turismo en comparación a otros países de América Latina era relativamente más bajo. Países como Chile, como Colombia, tienen una mayor proporción de turismo en su valor agregado y en el empleo que nosotros en el Perú. Pero entonces, como eso no se va a recuperar, entonces, ¿qué va a reemplazar aquello, ¿no? Como un sector que emplea a la población? Puede ser el turismo doméstico, obvio, pero entonces tenemos que llegar a lugares, tenemos que tener bicicletas, tenemos que tener un sistema de transporte, tenemos que evitar la erosión que se produce. Es el momento de mejorar nuestros puentes, etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de tareas que se pueden hacer y que requiere esa iniciativa y esa capacidad de ejecución. Y yo creo que lo mismo que Omar está describiendo para servicios y para estas intervenciones inteligentes se puede hacer también con infraestructura y con inversión pública. Ahí me habían contado que... los dos ven... Sí. Perdón, no, justo me habían contado de Trujillo de que hace poco hay un nuevo modelo de gobernanza empresarial que se llama las agencias de desarrollo empresarial, que digamos son iniciativas locales colaboradas gracias a la cooperación alemana, donde mapean estas oportunidades económicas y de desarrollo en el mediano y largo plazo, y que ya digamos identifican qué cadenas productivas son importantes. Y, por ejemplo, me habían hablado de Trujillo, agropastoril, calzado y metalmecánica, turismo, el sector privado, digamos, para precisamente el gran agroexportador, y necesitaban ciertas labores, ¿no? Ciertas tareas que realizar. Entonces, perfecto si se usa esos espacios como para identificar cuáles son sus oportunidades, porque algo en lo que nos olvidamos bastante en esta crisis y en este futuro que quizás no están, digamos, con brillos, pero que el país tiene muchas oportunidades. Y antes, hace muy poco, venían, no sé, pues los Panamericanos, la final de la Copa Libertadores, y todo el país sentía, digamos, un revuelo de expectativas. Entonces,
creo que no hay que perder de vista estas grandes oportunidades, más bien de repente es la manera importante es utilizar esa demanda de esas oportunidades y digamos como que enfocar los recursos hacia ese potencial, ¿no? Y no solamente a cerrar brechas, sino realmente a pensar que la educación debe mirar esos potenciales y reforzar esos nuevos, digamos, 2.0 o 3.0, Trujillo 3.0, ¿no? Lima 3.0, antes que simplemente pensar otra vez en pobreza o en las necesidades insatisfechas que tenemos. No digo que no hay que hacerlo, digo que si apuntamos quizás un poco más alto, estos grandes planes de infraestructura o estos superprogramas de gastos generarían apoyo a empresas que están naciendo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Hemos hablado un poco de lo que estamos haciendo y del futuro y lo que debemos hacer. Ya para ir cerrando, María Amparo y Omar, tengo algunas preguntas en las redes sociales bien puntuales. Primero con María Amparo, William Rodríguez me dice, si no quiero retirar mi AFP, de mi AFP el 25% en un futuro, ¿me veré perjudicado, ya que mucha gente lo va a sacar, o igual me recomendarían retirarlo? Mira, una vez había una persona que le sacaba al año a su ahorro como el 15%. Y yo le dije a esa persona, por favor, dime cómo lo haces y para yo ganar igual que tú. Y la persona me dijo, esa es una decisión muy individual y muy difícil de hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo le diría a esta persona que nos ha preguntado si saca o no saca su 25%? Yo diría, ¿tiene necesidad de hacer efectivo ese 25%? O sea, en este momento tú tienes una necesidad premiante, tienes que pagar una deuda, necesitas pagar la educación de tu hijo o un tratamiento de salud súper importante, tienes que hacer eso. Y si la persona no tiene que hacerlo, si la persona tiene un trabajo y no requiere ese cash, esta nube va a pasar y eventualmente ese fondo se va a recuperar. Ha caído 20%, correcto, pero si esa persona tiene 35 años, todavía tiene 30 años más para seguir ahorrando antes que se jubile. Entonces, no tiene que contribuir este mes ni tiene que contribuir el siguiente mes. Es más, como es el sistema AFPs, si desea, no contribuye y lo deja ahí. Y eso se va a ir capitalizando en un futuro y eventualmente lo va a poder retirar. ¿Cuál es el peligro? El peligro es una reforma estructural donde, entre comillas, pierdas eso que tenías ahí por haber escuchado a María Amparo Cruzaco. Y yo tengo fe que la reforma de pensiones que va a haber respete que yo sí confié en el SPP, además estaba mandada por ley, lo tenía que hacer, pero no me informalicé y aporté y tengo un fondo ahí de una cantidad X, imagínate 50.000 soles, y tengo 50.000 soles ahí y que eso no se lo va a llevar el gobierno. O sea, sinceramente, yo tengo fe que esas épocas han pasado y que el gobierno de Martín Vizcarra o el que venga simplemente no se va a llevar ese fondo en esa cuenta individual. Entonces, yo la dejaría. María Amparo, y ya la última pregunta tiene que ver con si nos puedes resumir en 2 puntos qué se necesitaría para una reforma del sistema de pensiones. Yo sé que es una pregunta súper amplia, que tiene muchas aristas, es muy grande, pero digamos, ¿cuáles son los puntos básicos y sencillos? Por ejemplo, hoy escuchábamos a Melvin Escudero en el bloque económico de Latina, y él decía cosas como, sí, primero decía, ¿no? Hay cosas básicas, como que todo el mundo debería tener una pensión mínima, todos los peruanos deberíamos tener una pensión mínima, que es un concepto crítico que actualmente en nuestro país no existe, ¿no? Algunos comparaban también con que sí, pero las FP en México, cuando los fondos suben, también ellas cobran más comisión, y cuando los fondos bajan cobran menos comisión. De repente por ahí podríamos empezar. Algunos conceptos básicos nada más de la reforma.
Fío, yo siempre, usualmente mi política ha sido no dar una recomendación porque es súper complicado y en cuanto uno dice algo, inmediatamente tienes 50 opiniones en contra tuya, etc. Pero sí quiero decir algo que es importante y que yo lo creo a pie juntillas. Sí creo que se va a tener que extender pensión 65. Sí creo, no queda otra. Es una pensión social, son 125 soles mensuales. En este momento lo reciben 550,000 personas, viejitas y viejitos. Pero ahora 65 años no es ser viejito tampoco. Pero bueno, y eso sí se va a tener que extender. Ahora, y eso lo recomiendan organismos internacionales, etcétera, ¿no? Y es una pensión no contributiva, y eso va a tener que salir del presupuesto público, o sea, va a tener que salir de impuestos, y sale de impuestos. En segundo lugar, yo creo que desafortunadamente la grieta que ha existido, o que existe una grieta entre la industria en el SPP y la población, y que se perdió la confianza. Se perdió la confianza. O sea, no vamos a decir quién tuvo la culpa de A, de B, de C, si fue porque las comisiones inicialmente fueron muy altas, se repartían dividendos mientras estos perdían. Hay muchas razones y está muy estudiado. O sea, incluso yo he aportado a esa investigación. Pero se ha perdido la confianza. Entonces, va a ser difícil que se reinvente la industria para poder otorgar el servicio. En tercer lugar, en un país pobre como el nuestro, el servicio de administrar pensiones realmente no puede ser una actividad con fin de lucro. Es problemático. Es problemático que un servicio social tan básico como este, en un pueblo aún pobre, donde el 75% es informal, sea una actividad que le genera un lucro a la empresa que realiza la acción. Ahora, obviamente era una empresa financiera y no lo va a hacer por beneficencia, lo tiene que hacer precisamente porque es el propósito, pero probablemente haya otra modalidad de administrar cuentas individuales de capitalización, ¿no? Entonces, esa sería mi otro consejo. Y finalmente, a todos los que aportamos, sí deberíamos tener una pensión mínima. Lo tiene la ONP, pero nunca lo tuvo el SPP. Y en realidad, en toda honestidad, sí querían que, las AFP sí creían que se debía crear una pensión mínima, pero esa sugerencia nunca se hizo efectiva, porque requería ser financiada por el gobierno. Y el gobierno no lo quería financiar porque ya estaba financiando ONP. Entonces, Fío, el sistema previsional en el Perú, para concluir, sí necesita una reforma. Hemos ensayado durante 30 años un proyecto que no es eficiente. Tiene problemas de cobertura, tiene problemas de sostenibilidad y tiene problemas de suficiencia, que son las tasas de reemplazo. Entonces, creo que sí hay la experiencia, la inteligencia y la capacidad de diseñar un esquema que sea flexible y que vaya creciendo conforme vaya creciendo el país y se vayan haciendo las cosas que Omar estaba sugiriendo a fin de desarrollarnos y modernizarnos. Entonces deberíamos ensayar un esquema básico al que le vayamos adicionando más sofisticación y más instrumentos de ahorro de los pasivos de largo plazo de las personas. Sorry que me extendí, pero es una pregunta muy complicada. Sí, yo sé. Muchas gracias, María Amparo. Y ya para Omar también, dos preguntas finales.
me dicen, de ahora en adelante los temas de sostenibilidad y desarrollo de infraestructura vial podían tener mucha más importancia. ¿Qué opinas de las bicicletas? Y tenía una pregunta más. Un minuto. Ayúdame con esa pregunta y mientras voy buscando la anterior, Omar, por favor. Ya, o sea, sí, creo que en el marco de un plan de incentivos debe darse recursos para que los municipios hagan estas tareas, esos proyectos. No son de muy largo plazo, se pueden ejecutar tranquilamente en 3-4 meses por etapas, ¿no? Desde la señalética y después las obras específicas, no solamente las ciclovías, sino los estacionamientos. Entonces, sí creo que es una política muy importante para ciertos distritos de Lima. O sea, yo viajo en bicicleta y todo. Pero creo que hay que complementarlo con algunas cosas de transporte y particularmente con transporte masivo. A mí me preocupa mucho el hecho de que el hotspot que más veo como riesgoso en este COVID es el tema de hacer colas para cargar tu tarjeta del metropolitano o del metro, ¿no? O sea, ahí tú te enumeras haciendo colas. Creo que hay que poner la atención de los políticos para generar recursos y negociar con las empresas concesionarias para que exista una sola tarjeta de transporte público y esa tarjeta se pueda usar automáticamente en un banco o en cualquier empresa, ¿no? Como, no sé, pues una farmacia, para poner dinero y evitarte hacer colas, ¿no? Yo creo que de todas maneras es algo que hay que pensar y ponerlo en la agenda porque todavía va a ser muy riesgoso en los siguientes meses el tema de usar el transporte público. Perdóname, la última pregunta era, en tu opinión, ¿qué lección nos deja esta pandemia? Que felizmente estamos, a nivel macroeconómico hemos hecho la tarea, entonces podemos estar, digamos, en una situación de expectativa de qué podemos hacer mejor, ¿no? Y cómo podemos recuperarnos, ¿no? Hubiese sido sumamente peor si hubiésemos estado en un escenario sin ahorros, sin capacidad de financiamiento. Entonces, yo creo que ahorita se podría, Bruno Seminario tiene esta idea, ¿no? De que el Perú, su retraso, significa las grandes caídas después de una crisis que se toman mucho tiempo en recuperar. Yo creo que ahora tenemos una gran oportunidad de hacer, no sé si las cosas perfectas, pero realmente apuntar a procesos que generen superar estos problemas claramente, ¿no? Yo apuntaría al tema de fortalecer las cadenas productivas que son exitosas en el Perú antes del COVID y impulsar fuerte la innovación, ¿no? Hay muchos jóvenes que están consumiendo un montón de tecnología y que necesitamos usarlos para mejorar el bienestar productivo del país, ¿no? Ahora sí. Lo apago siempre por si acaso hay un ruido que se meta por ahí y que no se escuchen. Pero quería agradecerles a ambos por esa entrevista. Ha sido extensa, nos hemos ido casi 1 hora de entrevista. Así que les agradezco muchísimo por su tiempo. Gracias, María Amparo. Gracias a ti, Omar, por esta. Encantada de escucharte, Omar. No, gracias, María Amparo, un gusto. Un gusto. Chao, chao. Y con todos los oyentes nos despedimos. Gracias por estar ahí, gracias por sus preguntas. Hemos estado hoy con María Amparo Cruzaco, ella es profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico, y con Omar Larrea, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Hasta una siguiente ocasión. Muy buenas tardes.